Hay figuras que emergen sin aviso desde las entrañas de la cultura contemporánea, tal como si fueran espectros invocados por un sistema que no sabe cómo lidiar con su propia sombra. El arquetipo, conocido como Karen, no nació de la casualidad, ni de una moda pasajera. Fue cincelado lentamente en el mármol podrido de una sociedad que lleva tiempo mirándose al espejo sin reconocerse. Su ascenso no se produjo en libros ni en teatros, sino en pantallas de cristal líquido y foros desbordados por una indignación selectiva. Ahí, entre píxeles y ruido, tomó forma un personaje siniestro, cotidiano, algo demasiado real. No es una persona, no es un nombre, es una actitud que habita en el gesto, en el tono, en el silencio que pesa cuando se sabe con poder. Es el reflejo de una estructura donde el privilegio se normaliza y se ejercita con la destreza de quien no teme ser observado, porque sabe que el sistema difícilmente castigará su abuso. El comportamiento que se esconde bajo esta máscara es en esencia el de quien exige obediencia sin razón, cortesía sin mérito y sumisión sin diálogo. La autoridad no se cuestiona, se impone. El rostro de esta figura ha sido transformado en un símbolo. No importa la edad, el origen ni el escenario, lo que importa es la dinámica que establece con el otro. No pide, ordena, no conversa, dicta, no escucha, simplemente sentencia. Su percepción de la realidad es una sola, la suya. Todo aquello que la contradiga, la frustra o le resulte incómodo es interpretado como una amenaza directa a su orden artificial. Y frente a eso, su respuesta es desmedida, teatral y desbordada. A lo largo del tiempo este comportamiento ha sido tolerado, cuando no celebrado, por entornos que lo consideran una expresión legítima de carácter. Pero en este mundo donde las cámaras vigilan más de lo que protegen y donde los actos públicos son juzgados en tiempo real por millones, esa antigua impunidad ha comenzado a resquebrajarse. El arquetipo ya no domina en silencio, ahora se exhibe. Y al exhibirse, se transforma en objeto de escarnio, crítica o culto, según el lente desde el que se mire. Pero lo verdaderamente inquietante no es su aparición, es su reproducción. La figura se multiplica como una enfermedad sutil, disfrazada de corrección, educación o firmeza. Lo que comienza como una supuesta defensa de derechos termina por convertirse en una imposición de caprichos. No existe el diálogo, solo el deber de los otros de complacer, y si no lo hacen, la represalia se activa. Puede tomar la forma de una queja, una llamada, una acusación sin fundamento. El entorno se pliega a su voluntad, no por convicción, sino por miedo al escándalo. El ecosistema que permite su existencia no es espontáneo, se construyó durante décadas de jerarquías disfrazadas de normalidad, de reglas no escritas que benefician siempre a los mismos. En ese terreno fértil germina esta criatura que no necesita comprender la injusticia que ejerce, porque para ella no existe. Se considera víctima incluso cuando domina, cree ser perseguida, aun cuando impone. Su narrativa está construida con el barro de la manipulación y adornada con el barniz de la aparente civilidad. Y no se detiene. Se alimenta de cada mirada incómoda, de cada susurro, de cada gesto que desafíe su dominio. Se mueve con seguridad, no porque sea invulnerable, sino porque sabe que incluso al ser descubierta, puede justificarse. Lo ha hecho tantas veces que ya no distingue entre verdad y excusa. Su discurso se repite con la precisión de una maquinaria oxidada, pero eficaz, y nada es su culpa. Todo es una provocación ajena. Todo lo que incomoda debe ser eliminado. El fenómeno no solo habita en los escenarios públicos, se infiltra en los espacios cotidianos, mercados, oficinas, hogares. Su presencia se intuye antes de que se manifieste. El aire se espesa, la tensión crece, y cuando por fin se revela, lo hace con un despliegue que raya en lo grotesco. La escena no necesita grandes elementos, basta con una negativa, una norma, una voz que no se doblegue. Entonces surge la transformación. El rostro se endurece, la voz se eleva y el entorno se convierte en teatro. Cada gesto es calculado, cada palabra una piedra arrojada con sutileza venenosa. Pero lo que más perturba no es su furia, sino su convicción. Cree tener razón, cree merecerlo todo, cree que el mundo gira para no incomodarla. Esa certeza no se puede discutir porque no se basa en hechos, sino en una percepción tan arraigada que parece natural.
Su poder no proviene de su argumento, sino de su capacidad de alterar el entorno con solo alzar la voz. Esa es su arma. No necesita probar nada. Basta con acusar. Este comportamiento elevado a símbolo se ha convertido en el nuevo rostro del abuso cotidiano. Ya no se esconde tras máscaras sofisticadas ni detrás de estructuras formales. Está a la vista, en pleno día, disfrazado de indignación legítima, y cada vez que es replicado, se refuerza. Cada vez que es ignorado, crece, y cada vez que es celebrado, se eterniza. Karen no es un monstruo mitológico ni una figura del folclore. Es más siniestro que eso, porque existe, porque se reproduce, porque se ha vuelto cotidiano, y como todo lo cotidiano, puede pasar desapercibido. Su peligro no radica en su espectacularidad, sino en su capacidad de normalizar lo inaceptable. Y mientras se le siga temiendo más que enfrentando, seguirá multiplicándose como una grieta que se extiende bajo la superficie hasta que todo se resquebraje. Porque cuando una estructura se construye sobre la idea de que unos valen más que otros, las criaturas que habitan esa cúpula no piden permiso, exigen obediencia, y cuando no la obtienen, rugen. No como leones, sino como espectros modernos que han aprendido a gritar desde el silencio. Ese grito no necesita volumen, necesita contexto, y el mundo se lo ha dado. Suscríbete.